Qué gusto, amigos, de estar con ustedes nuevamente en el espacio de Conversemos, un espacio de RTU. Y en esta ocasión nos acompaña un gran amigo de RTU, Gustavo Gaitán Torne, quien es consultor político de nacionalidad colombiana. Entre sus detalles más importantes, periodista, especialista en marketing político, instructor en CIESPAL durante muchos años, conferencista en congresos y seminarios de formación política en varios países, ha colaborado, en las cadenas Caracol y RCN de Colombia, autor de varios libros y artículos de el tema de marketing político, articulista en revistas especializadas dentro y fuera del país y jurado en eventos internacionales sobre medios de comunicación. Qué gusto, Gustavo, que nos acompañes en RTU. Bienvenido. No, muchas gracias a ti, Roberto, por la invitación. Muy grato estar nuevamente en este canal. Qué gusto. Sabemos que estás pasando algún tiempo por Colombia, tu tierra natal. Sí, estamos en Colombia, estamos ubicados ahora en la ciudad de Ciénaga, que es en el norte de la ciudad, una ciudad de mis ancestros maternos, donde muy cerca queda Aracataca, el territorio de Gabriel García Márquez, donde nació mi madre. Entonces ha sido muy grato, luego de muchos años en el Ecuador, volver a Colombia, específicamente por esta campaña electoral y por la coyuntura tan especial política que hay en Colombia con el proceso de paz. Pero obviamente no podemos olvidar al Ecuador, y aquí estamos para presentarnos en esta campaña electoral. Qué gusto, mi querido Gustavo. Un detalle, ¿por qué escogiste tú en tu carrera profesional un poco enfocarse al tema de la formación política, de la formación del media training? ¿Por qué escogiste esa rama en tu formación profesional? Bueno, realmente yo no diría, Roberto, que yo la escogí. Yo diría más bien que a mí me escogieron, me fueron introduciendo en este tema. Yo inicialmente desarrollé mis actividades profesionales siendo muy joven, casi antes de terminar el colegio, hacía ya periodismo y luego estudié cinematografía. Mi ambición, mi anhelo siempre fue fundamentalmente hacer cine, hacer un poco de televisión y radio, y lo logré hacer a través en Ecuador, donde vine a trabajar algún tiempo, estuve viviendo y gerenciando un canal de televisión en El Salvador. Pero la actividad de mercadeo, específicamente en donde yo me ubicaba en los medios de comunicación, me hacía realmente tener mucho contacto con la gente, fundamentalmente de los medios y los políticos, y casi que una cosa llevó a la otra, ¿no? El manejo de eventos, el mismo manejo de la parte periodística, me fueron llevando a la comunicación política y estoy realmente ya concentrado como consultor político hace unos 15 años. 15 años. Pero tú tienes también mucha experiencia en el tema periodístico también. Bueno, realmente mi origen son los medios de comunicación. Yo comencé muy joven en una empresa que se llamaba la CBS, que manejaba lo que era la promoción con los medios de comunicación, y siendo muy joven tuve la oportunidad de vincularme con todos los medios de comunicación en Colombia. Eso me llevó a fundar mi primera revista, que fue la revista Sintonía, que era una revista que hacía crítica de medios, y fue, casualmente, yo no lo sabía en ese momento, la primera revista especializada en radio en español. Esa revista estaba ¿Cuántos años de esto? Hace ya unos 30 y pico de años, ya estoy recordándome, eso fue como más o menos el año 1985, o sea, 32 años. Esa revista pues nos llevó a varios países, inclusive esa fue la revista que me trajo por primera ocasión al Ecuador, ¿no? Entonces comenzamos a efectuar una serie de análisis de medios, crítica de medios, lo que implicaba pues una doble labor, ¿no? La labor periodística en sí y la labor de crítica de medios. Ahora, siendo crítica de medios y un poco en el trayecto político tuyo, en capacitación, en media training, ¿el político nace o se hace? Bueno, hay una combinación, ¿no? Porque generalmente hay mucho político que hereda sus virtudes políticas, porque nace en un medio político, ¿no? Sus padres, sus allegados son políticos. Hay otros que sueñan, ¿no es cierto?, con ser presidentes de la República y comienzan a introducirse en el mundo político. A veces, hace algunos años, sonaba un poquito raro cuando alguien le decía hay que hacer una consultoría y un entrenamiento político, como que no consideraban que si ellos querían ser líderes de un país, alguien los pudiera entrenar, ¿no? Afortunadamente esto ha ido cambiando, ha ido evolucionando. Yo te comentaba hace un momento fuera de cámaras, que en el año 1990 y algo, tuve la oportunidad de trabajar con una revista en Colombia donde vi los primeros fogueos periodísticos con reinas de belleza. Y ahí me llamó mucho la atención, dije, esto realmente puede ser muy útil con los políticos.
Lo comenzamos a aplicar un método y posteriormente nos dimos cuenta de que ese método era muy efectivo, lo seguimos desarrollando bajo la etiqueta simplemente de oratoria, de fogueo periodístico, pero de hace una década para acá ya se llama Media Training. Ya en los Estados Unidos hay asociación de Media Training, ya hay publicaciones, hay inclusive eventos especializados y hay un premio mundial de Media Training y ni modo, ya ese bautizo de fuego nos hizo que en todo el mundo el Media Training sea considerado como tal, ¿no? Ya no se le conoce como fogueo periodístico. O sea que digamos que el político en la actualidad es un producto que se lo forma, o como antes en el caso ecuatoriano, un gran presidente, Velasco Ibarra, que era el político, el orador, el hombre inteligente que atraía a las masas, iba y daba sus discursos. En cambio, los políticos de la actualidad pasan un proceso de formación total, hasta de cómo sonreírse. Así es, hoy en día la formación está más a la mano del político. El político tradicional nacía, en cierta forma, tenía una inspiración de generación espontánea, ¿ya? Y la oratoria, como bien tú lo relatas, de Velasco Ibarra, pues era una oratoria natural, ¿no? Pero era también generada especialmente en los estrados judiciales. Por eso la mayoría de los políticos son abogados, la mayoría de los casos. En Ecuador existe un sistema oratorio, de acusatorio oral, ¿ya? Entonces, sin lugar a dudas, la oratoria y el derecho estaban muy de la mano. Y por eso, en cierta forma, se facilitaba para las personas que estudiaban derechos adquirir algunos conocimientos de ciencia política y surgieron los primeros politólogos basándose específicamente en esa experiencia, ¿no? Porque la oratoria como tal pues tiene 20 siglos. Claro. Ahora, si hablamos de que el político nace o se hace, en el caso del líder, bueno, es igual. Nace, pero se tiene que perfeccionar. La mayoría de ocasiones el líder tiene que tener una connotación de sentirse líder o que alguien lo señale como líder para que él caiga en cuenta de que es un líder, de que lo están siguiendo. De esa manera el líder comienza a formarse, ¿ya? Por ejemplo, te doy un ejemplo. Yo recuerdo mi primer jefe, el primer jefe que yo tuve cuando era muy joven, tenía apenas 16 años. La primera ocasión que yo hablé con él me decía, no espere que yo lo felicite. Nunca espere que yo lo felicite porque la felicitación que usted va a tener es su sueldo. Pero si usted falla, yo lo vaceo. En Colombia vacear es insultar, ¿no? Yeah. Y yo decía, entonces mejor no cometo un error porque si no me van a vaciar. Pero después con los años, ya en la preparación me decían, a usted no lo tiene por qué nadie insultar. Por más líder que sea. No es un buen líder el que impone de manera autocrática sus puntos de vista. No es líder. No puede ser. No es un líder tradicional. Digamos, puede ser un líder autocrático, puede ser un buen líder en momentos determinados. Por ejemplo, cuando tiene un grupo a su cargo perezoso o cuando la gente no es experta. El líder puede ser muy autocrático, puede ser en cierta forma vertical, militar en cierta manera, ¿no? Pero cuando los entornos o los equipos de trabajo son democráticos, la gente sabe hacer las cosas, el líder tiene que cambiar de posición y delegar. Y delegar implica un cambio total en el liderazgo. Pasa del liderazgo autocrático al liderazgo democrático. Y esto se aplica absolutamente en todo, en empresas, en la parte política, en la parte militar, en la parte deportiva, en todo. En la parte religiosa, por supuesto. El liderazgo es una connotación general. El liderazgo no tiene nada de místico. El liderazgo es una cosa muy normal y debemos entenderla como tal, ¿no? No son nadie los ungidos, ni en cierta forma predestinados, no, cualquiera puede ser líder, ¿ya? Si se lo propone, si se prepara, lo va a alcanzar. Exactamente. Ahora, enfocándonos en el tema de tu presencia en Ecuador, ¿qué es el Media Training? El Media Training como tal es un entrenamiento para los medios de comunicación. Este entrenamiento con los medios de comunicación implica la forma como el político debe, por ejemplo, conceder entrevistas, la manera como el político debe dar, por ejemplo, declaraciones, en cierta forma también cómo debe vincularse con las redes sociales, con todo el ambiente mediático que hoy en día rodea la actividad política. Ese entrenamiento generalmente va al aspecto de cómo debe relacionarse con los medios. Nosotros tenemos un método que se llama el candidato imperfecto. Yeah. En ese método incluimos la oratoria tradicional, es decir, la oratoria para mitin político, para auditorio cerrado, y también incluimos lo que es preparación para el debate.
porque el debate, la oratoria, el meeting y las propias declaraciones de prensa o las entrevistas están concatenadas, tienen que ir en un solo mensaje, es una preparación integral. Ahora, en esta preparación integral está enfocado para todo tipo de candidato, para todas las edades, o hay un perfil específico para que sean parte de este tipo de capacitación? Bueno, realmente en el caso del media training que se está impartiendo hoy en día, pues ese es fundamentalmente para mayores de edad, que son los que pueden votar y son los que pueden participar como candidatos, y por eso se utilizan ciertos sistemas que no son pedagógicos sino andagógicos, pero sobre todo estas personas que quieren acceder al poder público tienen que entender que este tipo de sistemas solamente son efectivos en caso de que una democracia sea amplia y como tal la libertad de expresión permita que usted pueda desempeñarse. Ahora, antes de irnos al corte, hace poco tiempo el presidente de Argentina, el nuevo presidente de Argentina, el presidente Macri, tuvo un asesor político, un ecuatoriano reconocido en el medio, que él un poco decía que él había logrado que ese candidato político llegue a la presidencia. ¿Es así de fácil que el asesor político logre que el candidato llegue a la presidencia o influye muchísimo las características del candidato? Bueno, precisamente nuestro método se llama el candidato imperfecto porque no creemos en los candidatos perfectos. Pero es cierto, hay una serie de consultores políticos que operan como tú acabas de indicarlo, ¿no? Jaime Durán Barba opera de esa manera, es decir, si usted quiere ser presidente, si usted tiene que ser alcalde, tiene que hacer lo que yo le digo. Inclusive escuché alguna vez a Santiago Nieto, que es una persona que trabaja con él, decir más o menos lo mismo, y me vas a perdonar el término, dice, un candidato tiene que hacer lo que yo le digo o se jode. Entonces, no me parece correcto. Esa visión de la consultoría política es una serie de macartismo, una serie de mercenarismo que se critica mucho, ¿no? Es decir, el consultor político hace presidente al que le pague. Tú me pagas y entonces yo te hago presidente, yo te hago alcalde. Yo no creo que esa deba ser la función de la consultoría política. En nuestro caso creemos que la consultoría política debe ser más como un médico. Hay que operar específicamente, ver cuáles son las condiciones del candidato, en qué entorno se mueve, cuáles son sus fortalezas y debilidades para potenciarlas y atenuar sus debilidades. Y de todas maneras, cuando hay una diferenciación, cuando un político a veces tiene un defecto, ese defecto a veces en ocasiones es lo que lo hace popular. Acuérdate tú de Abdalá Bucaram. Claro. Abdalá Bucaram tenía un problema de aliteración, es decir, no podía pronunciar bien la R, y esa R era precisamente su encanto, ¿ya? Yo personalmente considero a Abdalá Bucaram el mejor orador en tarima pública que ha tenido el Ecuador, inclusive por encima de Velasco Ibarra. Aunque nunca lo conocí personalmente a Velasco Ibarra, pude ver muchos videos de él y considero que en tarima Abdalá Bucaram es superior. Un campeoncito, como se dice. Así es. Qué gusto, amigos. Vamos a un corte comercial y regresamos en pocos minutos.